maravilloso y es el arte de soltar. Suelta y no sufras. Mariano, gracias por estar aquí. Buenas tardes, mucho calor. Muy buenas tardes, sí, buenas noches aquí. Sí, 33 grados tenemos, siendo las 8:44 de la noche. Así que gracias nuevamente, Sandrita, por tu invitación. Es un placer nuevamente estar aquí. Estamos afrontando el calor. Yo estoy en la Comunidad Valenciana. Y bueno, con alerta naranja, lo que implica que en las horas centrales, de 12 a 17 horas, no, recomiendan no salir de casa, mantenernos hidratados. Y así estamos, así estamos. Pero yo, de todas formas, muy, pero muy contento de estar aquí para compartir sobre este tema tan importante de soltar, que tiene muchas, pero muchas variantes. Así que hoy tenemos para compartir un largo tiempo. Claro que sí, vamos a estar hablando de ese arte de soltar antes de que la noche para la playita, ahí a disfrutar porque sí que ha azotado fuerte la ola de calor en Europa. Guillermo López, bienvenido, gracias. Carlos Gutiérrez, Fabiana del Moro, a todas las personas que se están conectando en diferentes partes del mundo. María Teresa Morales, Carlos Ángel, bendiciones para ti también. ¿Qué se conoce por soltar, Mariano? Porque creo que suena hermoso cuando dice el arte de soltar, pero a veces no sabemos exactamente qué significa. Soltar está muy relacionado a desapegarse, a dejar ir. Lo que sucede, lo que hace complejo el tema es, bueno, todas las cosas que nosotros podemos soltar y dejar ir. Yo siempre cuando comparto sobre el soltar, eh, comienzo sobre lo que considero para mí que es más importante en términos de sanación mental. Tú sabes, Sandrita, que yo me dedico principalmente a la sanación del sistema de pensamiento, más allá que toco otros temas, pero ese es mi tema principal. Y Claro. en términos de sanación mental, yo siempre menciono al principio de las charlas del soltar y de dejar ir, qué es lo principal que tenemos que aprender a soltar. Es decir, qué es lo que la mente tiene que aprender a soltar principalmente. Y ese es nuestro impulso de enjuiciar la realidad. Es decir, los significados inherentes a la realidad y el impulso de que esos significados distorsionen lo que percibimos. Lo que se llama, si bien se puede llamar de muchas maneras, se conoce como la mente discursiva, ¿no? O la narrativa interna. La parte de la mente que narra lo que percibe. Y es la parte de la mente que no nos permite disfrutar de una percepción neutra, porque esa mente discursiva está influenciada por pensamientos programados insertados desde fuera. Y es lo primero a soltar, según lo que yo considero, porque esa mente es automática y programada y se mete a distorsionarnos el presente, porque además está programada con significados vinculados al pasado. Entonces, cuando ingresa esa mente discursiva, nos distorsiona la percepción, nos distorsiona el presente, nos saca del presente. A veces caemos en percibir palabras en lugar de vivir la realidad y experimentarla. Porque si yo digo, qué bello amanecer, ahí estoy dejando de contemplar el amanecer para contemplar las palabras, y no es posible reducir un fenómeno de la naturaleza como es un bello amanecer a solo 3 palabras, Sandrita. Total. Entonces todo empieza desde el discurso y le digo a Luz Rojas que claro que vamos a tener en un instante preguntas. Si quieren nos van escribiendo ahí en el chat las preguntas que están aquí en Informativo G24 a través de YouTube, en ese chat. Ahí nos pueden escribir las preguntas y por supuesto les vamos a resolver con Mariano Menéndez. Esos discursos que a veces uno se da a sí mismo, que son parte seguramente de lo que nos hace aferrarnos, que a veces nos cuesta entender en qué consiste el arte de soltar, de dónde vienen, Mariana. Vienen principalmente desde los mensajes recibidos en la infancia, vienen de los medios de comunicación también, o sea, todo lo que los sentidos incorporaron desde el día uno que nosotros estamos en este mundo. Es decir, básicamente para resumirte, Sandrita, desde la sociedad, ¿no? También podríamos decir que vienen del sistema educativo, vienen de todo lo que escuchamos.
principalmente también en el núcleo de la familia, ¿no? Porque como tú sabrás y toda la audiencia sabe, hay voces que nosotros tenemos de autoridad, ¿no? Algo que nos dice nuestro padre o nuestra madre o nuestros hermanos, ¿no? El núcleo central de la familia. Pero también hay cosas culturales, por ejemplo, refranes, tiene mucho que ver con la cultura donde nosotros nacimos y no nos permite estar, por eso digo que es lo primero a soltar, porque no nos permite estar conectados 100% con la realidad. Entonces, tenemos que aprender a soltar ese impulso automático de comentarla, porque claro, no se va a disfrutar más de la realidad si se comenta. Para vivenciar los acontecimientos no hace falta comentarlos, los comentarios sobran. Y hoy en día incluso, Sandrita, y tú lo sabrás, como toda la audiencia lo sabe, no solo distorsionamos la realidad con las palabras, sino también con el móvil. Hoy en día, mucha gente, si ve que se está ahogando una persona a 1 metro, muchas veces en lugar de ayudarla, sacan su móvil para registrar el momento y luego subir el vídeo a alguna Sí, plataforma, ¿no? Los sí, una falta consejos. de conciencia situacional, de falta de empatía, pero eso me gusta porque nos va llevando a un terreno, Mariano, que es Mm, todavía más integrativo y es que cuando pensamos en el arte de soltar, muchas personas creen que solo estamos hablando, por ejemplo, de relaciones humanas, pero resulta que todos hemos atravesado desiertos en los que seguramente hemos tenido que soltar incluso formas de pensamiento, digamos, experiencias de vida, incluso cambiar de país. Tú, por ejemplo, también has cambiado de país. Ese ujú. soltar implica evaluar antes de tomar la decisión qué es lo que vamos a soltar, pero por qué llega la necesidad de soltar. Tú como sabes, Sandri, que yo te lo conté aquí también, yo comencé bueno, con ansiedades y con conflictos emocionales y con, sí, como crisis existenciales y me di cuenta que tenía un sistema de pensamiento basado en el miedo y comencé a leer, ¿no? A leer diferentes libros, sistemas de enseñanzas y comencé con un proceso de disolución del ego. Es decir, también otro elemento a soltar, soltar el ego, ¿no? Entonces, cuando se suelta el ego, es mucho más fácil tomar ciertas decisiones que quizás para algunas otras personas les cueste mucho, ¿no? Mucho tiempo de meditación, mucho tiempo de consultarlo con la familia. Por ejemplo, el ejemplo que tú mencionas, ¿no? Irse del país, irse a otro país, irse a otro continente incluso. En mi caso, yo vivía en América, me fui a Europa, ¿no? Entonces, y esto nos lleva bueno, a mí se me facilitó justamente por eso, a tu pregunta, ¿no? Se me facilitó con el tema de comenzar aproximadamente desde los 20, 21 años con un proceso paulatino de disolución del ego y soltar el ego. Eh, Porque el ego está programado con el sistema de pensamiento falso. Entonces, no hay forma de ser feliz verdaderamente con ego. Por ejemplo, también a la hora de practicar amor propio sin soltar el ego, lo hace desarrollarlo más, ¿no? Es análogo a embarcarse en un proyecto de refacción de los camarotes del Titanic, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a esforzarnos en poner algo más bonito si sabemos que se va a hundir? O sea, no es necesario incrementar la atención hacia la propia personalidad falsa y reforzarla porque es algo efímero, ¿no? Entonces yo comprendí eso, que mi ego era algo efímero. Entonces, soltar el ego es fundamental, luego también practicar amor propio y practicar en simultáneo también amor por los demás. Pero sin ego ya no está esa separación de amor por uno y amor por otro, porque sin ego la conciencia se integra y se hace una, ¿no? Sin separación. ¿Cómo empezaría uno a entender el arte de soltar? Es decir, ya por ejemplo, la persona tiene identificado qué es lo que le está haciendo daño, bien sea que ya no se siente bien donde está o que no está a gusto con una situación o con una relación y tiene identificado plenamente que hay algo que le está o quitando la paz o drenando la energía. ¿Cómo empieza ese proceso del arte de soltar, Mariana? Muchas veces en esta sociedad, la gran mayoría de las personas
están enfocadas mucho en sí mismas. Bien. Fíjate, Sandri, que, por ejemplo, la depresión es un estado que muchas veces surge por estar demasiado obsesionados por nuestro problema o por nuestros problemas. Entonces, una práctica para soltar el desenfoque en nosotros es alegrarnos por la felicidad de los demás y por la prosperidad de los demás. Eso es algo práctico como para también comenzar a aprender a soltar, evitar también la comparación, salir de nuestra burbuja, ¿no? Y ayudar a los demás es un paso para soltar el ego, es decir, celebrar la felicidad ajena. Cuando la persona empieza a hacer eso, empieza a darse cuenta y a aprender lo que es soltar de manera sutil, ¿no? Porque se siente como más liberado, porque ya al no prestarle tanta atención a uno mismo, a la propia personalidad y la obsesión con los propios problemas, que incluso puede llevar a la depresión, ¿no? Ahí ya la persona comienza a experimentar lo que es el arte de soltar, pero luego también hay muchos elementos que también podemos soltar en paralelo, porque claro, cuando uno aprende a soltar, por ejemplo, la mente discursiva, como dijimos, es la mente que narra, luego también empieza con la disolución del ego, también se puede, por ejemplo, comenzar a soltar el pasado, que es un intervalo de tiempo que causa mucha tristeza, mucha nostalgia a mucha gente. Es un intervalo de tiempo que mucha gente lo considera muy real. Y es algo muy interesante para soltar. Y una forma práctica que nos conduce a soltar el pasado es quitarle peso a las experiencias difíciles, aquellos antes y después en la vida, aquellos pesares, aquellas situaciones no procesadas que hemos vivido en el pasado y se alojan en la mente, que pueden ser, sí, situaciones graves que nos hundieron en el pasado, pero ya están culminadas. Ese es un detalle no menor. Es decir, no están ahora. Eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque si yo pienso en un momento difícil, estoy plenamente seguro de lo que puedo estar plenamente seguro es que ya ha culminado y que no está ahora. Entonces, hay que saber que el pasado no está en la mente como pasado de por sí, está en forma de recuerdos. Y al sistema de pensamiento de miedo, ese que está programado en el catastrofismo, en el drama, en la negatividad, le encantan los recuerdos dolorosos. Y entonces terminamos arrastrando esos recuerdos, que cada uno obviamente tendrá los suyos. Hay una analogía muy importante que puede darnos un poco de luz al respecto para soltar esos recuerdos. Cualquier objeto del plano físico es pesado cuando lo intentamos sostener. Si lo dejamos en el suelo o directamente lo quitamos de nuestra casa, ya no es pesado. Si yo tengo en mi casa un jarrón de 100 kilos, que esa puede ser simbólicamente una experiencia dolorosa, voy a tomar conciencia de que es pesado si lo voy a intentar levantar. Si lo dejo estar ahí en el salón, no resulta pesado. De hecho, se aliviana incluso a cero, ¿no? Y si lo quito de mi casa, deja de existir en mi percepción. Entonces, con esas experiencias dolorosas del pasado, deberíamos hacer lo mismo para practicar el arte de soltar. Es decir, no intentarlas levantar, e incluso si podemos, que no permanezcan en la mente porque concluyeron y no están ahora. Y no están ahora. Entonces, si dejamos ir ese momento difícil, que ya no tiene nada que enseñarnos, porque ya lo hemos analizado por todos lados y ya no da más de sí, lo más práctico y sano y un gesto de amor propio es dejar ir esa experiencia que no está ahora. Claro que muchas veces la mente subconsciente la trae de manera automática, pero para eso tenemos la reprogramación y distintos métodos y distintas prácticas que vamos a ver más adelante. Pero también quería compartir que el hecho de soltar el pasado y el hecho también de soltar el ego y soltar también la mente discursiva, como estamos viendo, la persona de esa manera puede comenzar a aprender a soltar y puede comenzar a disfrutar de lo que implica soltar. Y además, Mariano, mencionas algo muy bello y es que cuando empezamos a repensar seguramente y vemos que ya no tiene nada más que enseñarnos esa situación, es como si la propia mente, el alma y lo demás fuera tan sabio, estamos construidos de una manera tan
tan perfecta, ¿sí? Por la divinidad, que de algún modo inconscientemente empiezas a prepararte como a fortalecerte para buscar nuevas experiencias, nuevas expectativas, pero para llegar a ese punto hay que vivir una situación muy intensa. El dolor hay que sentirlo, hace parte de estar vivo. Y a veces somos muy cobardes con sentir el dolor. Antes de soltar hay que permitirse sentir intensamente ese dolor. Te lo pregunto porque a veces la gente busca anestesias, ¿sí? Buscamos anestesias como no voy a permitirme sentir, voy a distraerme con esta situación, voy a buscar una nueva relación, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no nos permitimos sentir. Y es crucial. Yo creo que es como un preámbulo que no podemos omitir. ¿Cómo lo ves tú y qué piensas de ese momento de dejarse sentir o a veces incluso dejarse, lo voy a decir metafóricamente, dejarse morir, ¿sí? Vivir ese dolor intensamente para poder ya tomar la decisión de soltar? Qué importante, Sandri, lo que dices. O incluso a veces también con medicación, ¿no? La persona empieza a sentir cosas que no, o memorias antiguas que no quiere y también se medica para eso, o busca adicciones, busca sustancias. Y como tú bien dices, sí, es una inteligencia infinita la que nosotros tenemos. La vida es muy sabia, la existencia es muy sabia. Nosotros somos un organismo muy sabio, tanto en conciencia, mente, cuerpo también. Claro, y justamente la importancia de este tema radica un poco en eso que tú mencionas, ¿no? Porque la importancia de soltar el pasado en la sanación de la mente nos ayuda a no volver a revivir experiencias en forma de recuerdos dolorosos. ¿Cómo es esto? La mente subconsciente es tan sabia que a veces nos hace revivir memorias antiguas. Porque cuando la mente se va sanando, es decir, fundiendo con la conciencia y va ingresando el sistema de pensamiento real y verdadero, el del amor, o simplemente está en un estado de tranquilidad y paz, ¿no? Con una mayor armonía. Esto sucede muchas veces en los retiros. Nosotros, con mi pareja, cuando hacemos retiros, ¿no? De 4 o 5 días y hacemos muchas meditaciones y muchas conferencias y estamos en un estado de paz, a muchas personas se les reviven memorias antiguas. Porque claro, porque la mente subconsciente aprovecha esa tranquilidad, aprovecha esa paz para eliminar toxinas antiguas. Es decir, necesita depuración. Y eso se conoce muchas veces como choques conscientes o pequeños despertares, porque muchas veces son recuerdos de los cuales la persona no había sido consciente hasta ese momento. Situaciones no procesadas, no razonadas, que tienen que aflorar sí o sí para sanarse y que tomemos conciencia. Pero no es un proceso ni malo ni bueno, es un proceso natural. Quizás puede sentirse doloroso si el recuerdo no es alegre, claro que sí, es incómodo, pero es necesario para depurar toxinas del sistema. Se está haciendo una depuración, es decir, aquí estamos hablando de una depuración de pensamientos, estamos hablando de una depuración mental, pero el cuerpo también hace este proceso. Por ejemplo, cuando se hace un ayuno de 3 días de solo tomar agua, el cuerpo comienza a alimentarse de grasa, ¿bien? Y en las grasas hay toxinas. Entonces, produce síntomas como si estuviésemos enfermos, comenzamos a sentir síntomas como si estuviésemos enfermos, dolor de cabeza, náuseas, mareos, dolor de estómago, y esto es porque el cuerpo se está depurando. Esas toxinas pueden, si siguen en el organismo, pueden incluso hasta crear un cáncer si no se las depura. Entonces, ese mismo proceso análogo que hace el cuerpo, porque no olvidemos que estamos todos regidos, o sea, todo nuestro organismo está regido por una inteligencia infinita. Ese mismo proceso que hace el cuerpo hace la mente, porque si esas memorias no surgen, se quedan en la subconsciencia y se produce una toxificación y nos comen por dentro. Porque que no las recordemos conscientemente no significa que no estén y que no produzcan síntomas, como las emociones negativas. De hecho, las emociones negativas son productos de tener sufrimiento dentro del subconsciente. Y cuando afloran, muchas veces se comienza un proceso de sanación de la mente y afloran estas memorias antiguas, pero antes también estaban.
pero estaban ¿cómo? Estaban a nivel subconsciente. Entonces, esta inteligencia infinita que proviene de la sabiduría de la propia vida, es un proceso de liberación de memorias, es un soltar también. Y al aparecer en la conciencia es una forma de liberación y no hay que temer cuando aparecen esos recuerdos. En ese momento lo que yo siempre recomiendo, lo que tenemos que hacer es dejar que el recuerdo se disipe, no actuar, y como tú bien dices, ¿no? Sentirlo, claro que sí, sentirlo, pero no accionar con algo concreto, no entrar en el juego del ego, porque a veces incluso muchos traumas de la infancia, ¿no? Que incluso estos recuerdos pueden estar vinculados con personas que incluso nosotros queremos mucho. Entonces, por eso se recomienda no actuar. Dejar que el fuego se apague es lo más recomendable. Se revive el recuerdo para sanarlo, porque hay una emoción enquistada que dejó un recuerdo asociada a ella, y para que la emoción se libere, se hace consciente el recuerdo. Entonces, no hay que hacer el famoso bypass espiritual, ¿no? Es decir, entrar en negación, ir al trabajo y distraerse y no atender esos recuerdos, no atender esos pensamientos, sino que se recomienda sentirlos para que podamos sanarlos. Es que yo creo que tocaste, Mariano, bienvenidas a las personas que se acaban de conectar, un abrazo muy fuerte. Tocaste, yo creo que el punto más interesante de todo esto, porque es como el momento más, lo voy a mencionar metafóricamente, el momento más terrorífico es cuando aparecen los recuerdos. Y estamos hablando de lo que implica aprender a soltar o el arte de soltar, ya lo mencioné, no solo relaciones, también situaciones, incluso países, cuando la gente se cambia de país, todo lo que implica un duelo, ¿sí? Un duelo inicialmente, pero que tenemos que vivirlo. Mire, hay una frase de Juan José Benítez en su último libro, En Luz de Tuxteno, que a mí me encantó. Dice, algunas soledades proporcionan ventajas. Y cuando él habla de esas soledades de ventajas es como perder el miedo también a estar con nosotros mismos, ¿sí? No salir huyendo o no usar las anestesias con otras personas, con situaciones, con decisiones, en fin, para tratar de evitar conectarnos con ese recuerdo. Sin embargo, no todos los recuerdos, digamos que nos rememoran situaciones negativas. También a veces es muy difícil soltar lo bueno, ¿sí? También hay recuerdos gratos. Incluso a veces elegimos traer recuerdos adrede porque nos revitalizan. ¿Cómo identificar desde la sensación y desde la mente hasta qué punto es bueno estar trayendo recuerdos? Bien sea porque estás en un proceso de sanación o bien sea porque incluso necesitas aferrarte a esos recuerdos para mantener la esperanza viva. Claro, interesante la cuestión que traes, Sandri, porque cuando nosotros estamos diciendo que es un recuerdo alegre, estamos enjuiciando el recuerdo. Cuando mencionamos que es un recuerdo triste, también lo estamos enjuiciando con nuestra propia mente subjetiva. Y en definitiva, más allá de que sea un recuerdo que nosotros cataloguemos como bueno o malo, está en el pasado. Entonces yo lo que recomiendo siempre es soltar el pasado totalmente, y luego pueden surgir recuerdos para sanar o recuerdos alegres, pero de todas formas emergen desde el presente. ¿Bien? Entonces, es importante que el pasado por completo lo soltemos para estar enfocados 100% en el presente, para poder disfrutar del atributo que se nos despierta al soltar. Porque claro, nosotros por el arte de soltar y por soltar y con lo que cuesta soltar y desapegarse y dejar ir, no es que no vamos a ganar nada. O sea, hay un beneficio, hay un regalo. Bien, el atributo que se nos despierta al soltar es la libertad genuina y la libertad verdadera, lo que es la libertad de no tener pensamientos automáticos y programados, de no tener cargas de recuerdos de momentos difíciles, libertad de no tener creencias falsas, libertad de emociones negativas. O sea, fíjate los niveles de libertad que estoy hablando, ¿no? Porque digo esto porque en el mundo egoico, en la sociedad egoica, la sociedad materialista y consumista que nosotros tenemos y superficial que nosotros tenemos, lo que prima y lo que reina es la libertad falsa, que es la que viene del sistema de pensamiento falso, y desde ahí pensamos que somos libres, pero no lo somos, justamente porque tenemos insertada
en la programación automatismos, creencias falsas, recuerdos enquistados, tanto buenos como malos, emociones negativas, y decimos, bueno, soy libre porque tengo derecho a irme donde quiera estos 15 días de vacaciones, o tengo derecho a comprarme lo que yo quiera. En el mundo del amor y la conciencia, la verdadera libertad está a años luz de la libertad egoica, de la libertad que nos ofrece el mundo. Porque si uno no suelta todo lo que sobra en su mente y el pensamiento incorrecto basado en el miedo, si no suelta eso, que además despierta emociones negativas y despierta obviamente también depresión, ataques de pánico y patologías un poco más graves, si uno no suelta todo eso, no puede ser verdaderamente libre, porque todas las decisiones serán programadas en base a ese sistema de pensamiento no sanado, no trabajado, desalineado con la verdad. Sin discernimiento propio no hay libertad. Porque, como dije antes, en el mundo egoico conocemos quien dice, yo soy libre porque me puedo comprar muchas cosas, el dinero me da libertad. Y la verdadera libertad radica en que uno sea feliz y viva en paz de manera sencilla y simple, libre de caprichos consumistas y terminar rodeados de elementos innecesarios, como vimos en el capítulo de la acumulación, porque cuanto más necesitemos para obtener placer, esa es una muestra de que no es verdadero placer. Así que eso quería hablar también y quería compartirte contigo, Sandri, y con toda la audiencia, el premio que nos regala la misma vida, la misma existencia, por el ejercicio de lo que estamos hablando el día de hoy, el soltar. Completamente de acuerdo. Y quiero saludar a todas las personas que están desde Norte, Centro, Suramérica, Europa. Ya vamos a continuar contigo porque Carlos Gutiérrez está haciendo una pregunta maravillosa. Saludar a Elías Velandia en Bogotá, Liliana Charri en Londres, Gloria Giraldo que nos saluda a esta hora, Guillermo López, Mildred Alvarado en Venezuela, Dayana Rodríguez, Venancia, un abrazo Venancia, María Eugenia, está en San Luis, Argentina, todas las personas quienes están en México que también nos han saludado en México, pero la pregunta que está haciendo Carlos Gutiérrez, acuérdense señores que esta noche tenemos un programa dedicado a todos ustedes los hombres de esas emociones invisibles masculinas, porque ustedes también buscan sanar. Vamos a estar en genealogía con Zuli Romani. A esta hora estamos en vivo y en directo a través de www.canalg24.tv, informativo G24 en YouTube y en los 101.1 FM con nuestros aliados en los Estados Unidos, Radio Sónica House Estudio. Un abrazo fuerte para todos nuestros oyentes también. Compartiendo con Mariano Menéndez a esta hora desde España, ola de calor en Europa y aún así él sacrifica horitas de la playa nocturna para estar con nosotros. Gracias, Mariano. Mariano, pregunta Carlos Gutiérrez, ¿soltar conlleva una acción? Si el soltar conlleva una acción, sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos muchas prácticas. Por ejemplo, una que hemos incluso compartido aquí, creo que en el programa de la acumulación, es la práctica del desapego, ¿no? La práctica de, esto es más para lo material, ¿no? También podemos hablar de qué acciones podemos hacer para lo más sutil, pero la práctica del desapego tiene mucho que ver con, de manera sistemática, soltar, o sea, desapegarse de alguna pertenencia que nosotros tengamos y que a lo que llamemos nuestra, ¿no? Que le digamos mía, ¿no? Porque todo eso va vinculado a nuestra personalidad programada, ¿no? Y a veces nos rodeamos de cosas materiales para tener más seguridad y más confianza, ¿no? Eso, o sea, sistemáticamente desapegarnos de algo, soltar algo material, que es por lo que a veces se comienza, ¿no? Lo que sucede es que también hay veces que podríamos tomar momentos de respiración y mente en blanco, como para liberarnos de pensamientos, ¿no? Y esta práctica implica en el día a día y en la dinámica de la vida cotidiana, incorporar momentos de respiración consciente y mente en blanco en formas de pausas de 5 minutos, 2 o 3 veces por la mañana, 2 o 3 veces por la tarde, y comprometernos con nosotros mismos a ocuparnos de nuestra respiración consciente y el dominio de la mente en el transcurrir de nuestras actividades
cotidianas, ¿no? Entonces, esta práctica siempre nos va a ayudar a ir con un ritmo distinto, una calma diferente, y es la llave como para comenzar a soltar pensamientos, porque en realidad los pensamientos, lo que a nosotros nos atormenta de los pensamientos es que a veces vienen de manera automática, que vienen, o los recuerdos, las visualizaciones, las imágenes del pasado, vienen de manera automática. Entonces, con esta práctica sistemática, la mente va a ir con menos revoluciones, va a estar más tranquila y contribuye también a tener una buena oxigenación de nuestro cuerpo y ayuda a que vayamos con la mente más limpias, ¿no? Más limpia. Entonces, estas pausas de mente en blanco y respiración consciente son como limpiezas, ¿no? Limpiezas profundas que se hacen en la propia mente. Y notaremos al final del día que tendremos la mente mucho más limpia, ¿no? Y con eso, obviamente, es una práctica de desapego, y con eso podemos comenzar a profundizar un poco más en acciones vinculadas con el desapego y con el soltar. Así que muchas gracias por la pregunta, así también podemos compartir estas prácticas que les puede servir a mucha gente. Mariano, te quería preguntar algo con relación a esos momentos donde ya se tomó la decisión del desapego. ¿Existen algunas acciones o pautas puntuales para que las personas las puedan ir integrando de pronto en su día a día y les hagan muchísimo más fácil la tarea del arte de soltar? Por ejemplo, cuando la persona está, o sea, cuando va soltando y suelta y desapega y se desapega de cosas, y si se le dificulta, dices tú, Sandri, si se le empieza a dificultar el tema de soltar, ¿qué puede hacer? Sí, exactamente, porque digamos que hay decisiones en el camino en las que uno dice, "Buah, yo no quiero soltar este capítulo o esta experiencia de mi vida, por más que me haya dejado aprendizajes, no quiero soltar esta parte, ¿sí? Y eso ya es una elección personal. Pero hay situaciones en las que seguramente muchas personas, porque fue doloroso, porque fue traumático, dicen, yo es que yo quisiera sacarme esto de la cabeza. Entonces, en ese proceso de aprender el arte de soltar, no sé si hay alguna rutina específica, pautas desde la sanación de la mente que les puedan ayudar a hacer más fácil ese proceso. Sí, es un tema muy interesante, una pregunta muy interesante la que mencionas, porque a veces es verdad que soltar puede ser contraproducente. Porque claro, estamos hablando tanto de los beneficios del soltar que, bueno, muchas personas comiencen a soltar el pasado, soltar el ego, soltar objetos materiales, soltar pensamientos, soltar recuerdos. Y claro, a veces puede ser contraproducente. ¿Cuándo es contraproducente? Cuando se esperan resultados. Si se esperan resultados, si se da con expectativas, el soltar puede ser muy cansador. Porque claro, se hace ese gesto de soltar y esperar quizás recompensa de todo lo que se suelta, ¿no? Entonces uno tiene que estar pendiente, porque claro, a veces la persona dice, bueno, voy a soltar para tener más paz. Entonces voy a esperar la paz. Es decir, voy a esperar un momento que no está ahora. Fíjate que ahí la persona se va al futuro y piensa que quizás soltando va a tener paz en un momento que no está ahora. No, esto se hace en simultáneo con el vivir el presente. ¿Bien? Entonces, esto se hace muy en simultáneo para que el sistema de pensamiento esté sanado y se pueda soltar y que no haya efectos contraproducentes. Porque el ego que busca obtener tiene que estar muy pendiente y puede generar mucho cansancio el hecho de querer soltar y estar buscando beneficios o estar buscando estados que no están ahora. Y en ese caso puede ser contraproducente. Y por otro lado, el hecho de soltar más de lo que podemos puede generar efectos contraproducentes cuando el soltar no está alineado con lo que uno tiene. Es decir, el soltar debe ser equilibrado. Porque claro, luego ese faltante momentáneo que se produce en el gesto de soltar tiene que estar compensado. Es decir, lo debemos poder tolerar. Porque si no, aparece muchas veces el arrepentimiento. Es decir, esto está vinculado con una inteligencia infinita. La vida es muy inteligente. Incluso no nos permite soltar más
de lo que nosotros podemos. Incluso hasta el soltar, que parece algo tan sutil, debe estar a nuestro nivel. Entonces, cuando se suelta más de lo que nosotros podemos soltar, viene el arrepentimiento. Eso se llama el soltar inconsciente. Es cuando se da más o se suelta más de lo que se puede soltar y no se tolera. Es decir, no se compensa el faltante y uno se puede quedar sin nada. Y es un soltar que no es amoroso con uno mismo. ¿Bien? ¿Cómo podemos identificar cuando es necesario poner límites, que es diferente de soltar definitivamente? Porque es que esto que acabaste de mencionar es profundo. O sea, si soltamos más de la cuenta y luego más adelante vuelve arrepentimiento, pues lo que dijiste es un soltar inconsciente. Entonces, ¿cómo diferenciar ese punto medio o ese punto de equilibrio donde tú dices, no, yo creo que esto lo que requiere es poner unos límites claros y todavía no soltar? O sea, lo que llaman una nueva oportunidad, llámese situación, relación, proyecto o cualquier aplicación que las personas le estén dando a este contenido. Sí, el hecho de, o sea, ese límite que nosotros tenemos que poner o sea, es lo que nos va a decir, por ejemplo, el nivel de sufrimiento que nosotros tengamos a la hora de soltar. Bien. Es decir, el nivel de arrepentimiento que nosotros tengamos. Es decir, a veces soltamos algo para lo cual no estamos preparados. Yo he conocido muchas personas que se han ido de su país y han intentado soltar, ¿no? Su espacio, su cultura, sus amigos, su familia, y no estaban preparados en ese momento. Quizás eran muy A mí jóvenes. me pasó. Sí, Claro, sí. no estaban A mí preparados. me pasó. Bien. Porque ¿Quieres digamos que, compartirnos tu experiencia? ¿cómo? Si quieres compartirnos tu experiencia. Sí, digamos que yo lo hice fue porque me fui a estudiar y terminé mis estudios y luego se me presentó una oportunidad de trabajo, regreso a trabajar y como te digo, pues yo amo España, para mí es como mi segundo país, pero tenía en mi país natal, en Colombia, tenía los amigos de siempre, los colegas de siempre, y para ese momento, porque estamos hablando que tenía 24 años, tenía, pues digamos, una vida social muy, muy activa, porque salíamos del noticiero y luego íbamos y nos tomábamos un café, íbamos a karaoke, y eso estrechó muchos vínculos, digamos, cercanos, que eran más que compañeros, se volvieron casi que hermanos. Y luego cuando estaba allí en España, llamaban a las 4 de la mañana para España, que aquí en Colombia eran algo así como, no sé, 10 de la noche. Y a mí me daba una nostalgia porque los sentía juntos y era porque se juntaban, me extrañaban y yo los extrañaba a ellos y me llamaban y yo colgaba a las 4 de la mañana y me ponía a llorar. Y estaba bien, yo estaba bien en España, pero me faltaba el calor humano y finalmente pues duré cerca de año y medio más y no fui capaz y me regresé, ¿no? Y lo fuerte cuando tú regresas es que nada va a ser igual. O sea, es por eso tan importante lo que tú dices, el aquí y el ahora, porque uno cree que si uno se regresa a su país, todo va a ser como cuando lo dejó. No, cada ser humano tiene su propia vida, cada ser humano siguió con sus propias experiencias, incluso con más responsabilidades, con más escenarios abiertos. Entonces ya, por ejemplo, no era tan fácil que nos reuniéramos como antes, todo cambia. O sea, es lo que llaman los ciclos regulatorios, o sea, todo ciclo se cierra. Y ahí empecé un proceso de entender el desapego. O sea, te estoy hablando que desde los 24 años empecé a entender qué era el desapego y asimismo, porque es tan importante vivir intensamente cada momento, cada emoción, cada experiencia, porque es que es justo en ese momento y luego nunca va a regresar. Y es por eso también que soy capaz de preguntarte, Mariano, no solo las experiencias que se deben soltar para la sanación de la mente o del corazón, sino también incluso la decisión de elegir a conciencia, yo no voy a soltar este recuerdo porque era mis 24 años, porque nos íbamos a karaoke, porque sí, o sea, como esa diferencia entre saber lo que sí hay que soltar y lo que no se debe soltar.
Es muy interesante. Primero, gracias por compartir tu experiencia. Lo que sucede es que, claro, a veces los recuerdos buenos, los recuerdos bonitos que uno tiene del pasado y que surgieron, sí, quizás de hace 20 o 30 años atrás, son en cierta forma como anclajes. Bueno, sin cálculos de edades aquí, Mariano. No estaba hablando de tu caso, pero a veces, claro, hay claro, sí, nos vamos para atrás y tenemos buenos recuerdos de la adolescencia, buenos recuerdos de la juventud, y son anclajes al pasado. Lo que sucede es que después, claro, al estar una persona anclada a esos recuerdos, luego en el futuro quizás quiere tomar otras decisiones y obviamente esos recuerdos surgen y dan sufrimiento, ¿no? Dan sufrimiento. Entonces, hay que ver en ese caso también, es una decisión muy personal, porque si la persona no sufre con esos recuerdos que tiene y quiere quedarse apegada a esos recuerdos, los podría dejar, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Si la persona quiere tomar una decisión, por ejemplo, de irse a otra cultura, ¿no? Irse a otro continente, esos recuerdos van a aflorar y van a producir sentimientos. Entonces, ahí se produce como una especie de traba, que es muy claro el ejemplo que tú mencionaste. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Y bueno, ahí decide la propia persona. La propia persona puede... no olvidemos que tenemos nosotros libertad. ¿Bien? La libertad Claro, máxima claro, de decir... Sí. De decir, yo me y quedo estoy con esos recuerdos. completamente. Sí, sí, exacto, completamente de acuerdo contigo. Y quien esté, por ejemplo, pensando en irse a otro país, sí debe tener la decisión consciente de que hay cosas que ya no van a volver, o sea, que si te vas, ya no van a volver, que es una decisión consciente de cambiar de vida, o si te vas a casar, o sea, también pasa, por ejemplo, quien asume la decisión de tomar esa responsabilidad, la vida no va a ser igual, porque pues de esa gracia, si tú vas a casarte para seguir viviendo como soltero, pues no te cases, ¿cierto? O sea, son los momentos o las circunstancias de la vida que nos van a exigir esa conciencia plena de decir, va a haber un cambio importante en mi vida y tengo que estar atento a qué es lo que no va a ser igual ya, ¿sí? Y eso, pues, digamos, concertado obviamente con quienes tengan que ver con la decisión y sobre todo el libre albedrío, que es ese regalo divino. Carlos Gutiérrez hace otra pregunta importante. Se nos está acabando el tiempo, pero tenemos 4 minutos que podemos aprovechar. Pregunta Sí. Carlos Gutiérrez, creo que Carlos está en Carolina del Norte, si no estoy mal. Dice, ¿la culpa y el qué dirán es un factor importante en el proceso de soltar? Fundamental. La culpa también se recomienda soltarla y además también la culpa ingresa en lo que es el pasado. ¿Bien? La culpa tiene carga de pasado, entonces cuando la persona suelta el pasado, suelta la culpa, ¿no? Y está muy relacionado con eso. Y la opinión de los demás, el qué dirán, también es algo al soltar, porque ahí hay falta de confianza, ¿no? Falta de seguridad, ¿no? Y eso también hay que soltarlo. O sea, ingresaría también en el soltar, porque uno no puede ser feliz completamente si está pendiente de lo que digan los demás y esas palabras que digan los demás a uno los hiere, ¿no? Entonces, son elementos a soltar. Hay muchos elementos a soltar. Bueno, también puedo agregar el hecho de soltar el futuro, ¿no? Porque hablamos un poco del pasado, pero muchas veces con el hecho de no estar satisfechos con nuestra realidad presente, proyectamos fantasías futuras. Y esa es una forma de rechazar el presente. Y lo distorsionamos con ideas de futuro. Entonces también, y además en la mente discursiva, que al principio recomendamos aprender a soltar como un factor principal, también hay de manera programada y automática ideas de futuro, preocupaciones futuras, incertidumbre, ansiedad de lo que va a ocurrir, dónde estaremos, dónde estarán nuestros seres queridos, qué será de nuestra vida en el 2090, ¿bien? Entonces, si no sabemos y no comprendemos la gran verdad de que el futuro es una ilusión, nos va a costar soltarlo.
Y otro elemento también a soltar es la queja. Bien, yo siempre recomiendo también cuando comparto con el tema del soltar, como decía nuestro amigo, la culpa, el miedo al que dirán, el futuro, el pasado, pero también la queja, porque la queja nos lleva al victimismo, a la negatividad, a la frustración, y ese estado mental es de sufrimiento. Entonces, la actitud de queja es la actitud de querer que las cosas sean diferentes. Entonces, la queja es síntoma directo de la falta de aceptación, la falta de fluidez y el impulso de controlar y manipular la realidad. Tú bien lo mencionabas también, Sandrita, cuando una persona se va de un país a otro, vas a ver que hay cosas que van a venir y hay cosas que se van a ir. Entonces es un gran momento para aplicar la aceptación de lo que no se puede cambiar, la aceptación de la realidad, la aceptación de lo que ocurre. Así que eso también tiene mucho que ver con el soltar. Me encanta, porque es la conciencia del aquí y ahora. Estoy haciendo esto en este instante y esto va a dar unas, no sé, consecuencias que estoy decidido a asumir. O sea, esa es como la conciencia situacional o la conciencia plena, porque de nada sirve tomar decisiones con mucho ímpetu si vamos a estar aferrados todavía a expectativas incluso del pasado. O sea, eso no tiene sentido, es completamente surrealista. Y mucho menos al futuro, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Podemos proyectar, pero no podemos asegurar. Mariano, ha sido un gusto de verdad, como siempre es un honor compartir contigo y decirles a nuestros analíticos que siempre estamos con Mariano los martes a la 1:30 de la tarde en emisión simultánea, tanto aquí en Informativo G24 en YouTube como en canal G24.tv y por supuesto también con nuestros aliados de radio en los Estados Unidos, 101.1 FM, Radio Sónica House en los Estados Unidos. Sí, Radio Sónica House Studio. Un abrazo a Lucas en el máster. Y todos los días estamos, por supuesto, a la 1:30 al aire, en vivo con ustedes. Y esta noche vamos a estar con Zuli Román a las 8 de la noche. Mariano, gracias y te dejo para que te despidas de nuestros analíticos, nos cuentes cuáles son tus redes sociales, las terapias que también impartes para ayudar a sanar miedos o el sistema de pensamiento falso que a veces nos genera creencias limitantes. Creo que son terapias muy, muy buenas. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Sandrita, y también deseo que te recuperes del malestar que tenías. Espero verte la próxima semana. Y gracias a todos los analíticos. Es un placer para mí estar aquí. Y como tú bien decías, la técnica más práctica y la más efectiva para soltar es la reprogramación subconsciente, que es la que recomiendo en mis terapias. Es la más efectiva en el corto plazo, la recomiendo por encima de todas y es la que más confío, ¿no? Porque es la que llevo a cabo, que es la incorporación de mensajes subconscientes en momentos del día claves, por un periodo determinado de tiempo mínimo, un mes aproximadamente. Y es la más efectiva, pero es verdad que no está al alcance de todos porque quizás requiere que se haga para la persona un plan y requiere el hecho de tener los mensajes adecuados para soltar. Y eso es lo que yo ofrezco en mis terapias individuales. Y mis redes sociales son, creo que está en pantalla, ¿no? Mariano Menéndez Coach en Instagram para quien quiera profundizar más. Así que los invito a todos los analíticos de G24 y muchísimas gracias nuevamente, Sandrita, por haberme invitado y es un placer todos los martes estar aquí contigo y con toda la audiencia. Abrazo fuerte. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar aquí. Gracias. Adiós. Un abrazo. Chau, chau, besos. Gracias, chao, chao. Ahí está, señores. Mariano Menéndez, como siempre, un gusto compartir con ustedes esta noche 7 leyes de expansión. ¿Para qué? Precisamente para encontrar muchos de esos aspectos que nos están frenando y sobre todo tener la posibilidad de seguir trasegando estos momentos de cambio en el mundo, pero con una actitud proactiva. Cómo empezar a identificar mis limitaciones, cómo sanar aquellas emociones que me frenan y cómo empezar a proyectar, pues seguramente muchas de las acciones que me van a ayudar a salir adelante. Toda la información en www.canalg24.tv, ahí está directamente los links para que ustedes vayan y adquieran su lugar, se inscriban desde fuera de Colombia, en cualquier lugar del mundo, y por supuesto a quienes están dentro de Colombia. El aporte es simbólico, prácticamente simbólico, ¿sí?
Pero ahí nos invitan a un café, compartimos un café y ustedes se llevan muy buenas herramientas. Los amamos mucho, que nada me les falte, que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Me ha encantado compartir con ustedes. Nunca más no sabrás qué hacer. Cuando sientes que el mundo se te cierra o a veces simplemente deseas un cambio, pero no sabes cómo. 7 leyes de expansión. Y es que hay muchas preguntas que probablemente nunca te has hecho. Un método para encontrar respuestas sobre tu propósito. El tema no es no preguntarse, el tema es aprender a qué preguntarse. Para encontrar tu nuevo camino hacia la plenitud. Es una brújula para ver recursos que antes no habías visto. Para transformar los resultados en cualquier área de tu vida. Soluciones que no habías contemplado. Cada uno es único e irrepetible, y aún así pocos llegan a conocer su potencial. O incluso muchas de tus fortalezas que hasta el momento creías que estaban dormidas. Sandra Valencia, periodista y coach especializada en mayéutica, ha diseñado y verificado este método que aplica los principios universales de expansión. No es un método estandarizado porque cada vida es distinta, cada experiencia es distinta, por ende esas preguntas solo las respondes tú para ti y por eso es un método personalizado. Cada uno es único e irrepetible. Y aún así pocos llegan a conocer su potencial. Entonces todo el mundo tiene dones, tiene talentos, pero resulta cumpliendo las funciones, la etiqueta, el rol, lo que todo el mundo esperó siempre de él. ¿Qué pasa en el momento que quiere cambiar? ¿Hacia dónde debe ir esa brújula? ¿Estás listo para dejar de postergar tu encuentro con el propósito de tu plan del alma? Algunos tienen absolutamente todo y aún así se sienten vacíos. Este método aplica los principios universales de expansión que podrás aplicar en tu área profesional, personal y espiritual. Nunca más no vas a saber qué hacer, porque es un método que te va a acompañar toda la vida. Desde esos métodos bitácora interna que te va a hacer las preguntas indicadas y que te va a servir de aquí en adelante para resolver cualquier tipo de encrucijada. El 30 de agosto será el método avanzado. 30 de agosto. Reserva tu lugar ya. www.canalg24.tv. Igual te lo dejo aquí anotado en las historias, en las publicaciones y por supuesto en nuestro canal de YouTube Informativo G24 en la descripción del video. Te espero, de verdad, 7 leyes de expansión, avanzado este 30 de agosto. Info y tickets para todo el mundo, www.canalg24.tv. Dios con todos.